como tú señalas, Gisette, a partir de las 10 de la mañana, ya pienso que la decisión, la magistrada Kenya Romero, que ha tenido una labor importantísima sobre este tema del caso Calamar, que ayer completamos 14 que decidieron declararse culpables. De los 20 quedan 6. 14 de 20. Quedan 6. De estos 6, hay 3 funcionarios. Eso me recuerda una canción de los perritos que Sí, se van quedando, ¿cuál? de los 10 que ella tenía. Y por ahí van a terminar. Sí. Todas las Sí. madres se pueden identificar con Sí. esta. Exacto. De los 20 que tenía el Ministerio Exactamente. Público le quedan 6. Le quedan 6. De esos 6, hay que dividir en los 6, 3 funcionarios de alto nivel del pasado gobierno. Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta son los 3 que en el día de ayer confesionaron también frente a la magistrada Kenya Romero, pero no se declararon culpables. Expusieron sus posiciones, entre que ellos no van a salir del país, dan garantías de que no se van a sustraer del proceso, y los 3 demás tampoco se declararon culpables. O sea, la magistrada va un poco más liviana, porque ahora hay una decisión ya de por sí, de inicio, de que 14 van a prisión domiciliaria. Allá hay un acuerdo con el Ministerio Público, pero con los 6 que quedan, habrá que sentarse con ellos. Ya escuché en uno de los audios que Donald Guerrero, pues a propósito tenemos los 3 audios, uno de cada uno, lo vamos a escuchar con ustedes. Donald Guerrero dijo, bueno, yo estoy dando estas explicaciones, gracias magistrada, pero sobre todo esto vamos a ampliar un poco más en juicio de fondo. O sea que él está preparado mentalmente a que él va a pasar a ese proceso final, que es el juicio de fondo, que evidentemente plantea el Código Procesal Penal. Pero no sé cuál será la decisión de la magistrada en el día de hoy de si a estos 3 funcionarios se le dará prisión preventiva o se le dará prisión domiciliaria. ¿Qué planteo yo? Y lo que yo siempre he dicho aquí en este programa y en otros. Y antes de que esos 14, Gisette, fueran llevados al proceso de que negociaran con el Ministerio Público, yo dije aquí que a esa gente, para un poco de credibilidad para el Ministerio Público, levantar un poco su credibilidad, porque si la magistrada decide dictarle 18 meses de prisión preventiva, al momento de que cumplan los 18 meses de prisión preventiva, tienen que variarle la medida de coerción porque el código lo establece, señores. Entonces es una sentencia por adelantado que tú le estás poniendo a esa persona, que la Constitución de la República no lo prevé. Es algo como ponerlo contra la pared. Y yo he planteado que para levantar un poco la credibilidad del Ministerio Público, que se le dé prisión domiciliaria a todos, sí, y que enfrenten sus casos desde su casa al tribunal. Aquí ha ocurrido cantidades de hechos y en su mayoría han sido procesados y van a la cárcel. O sea, no hay forma de que el Ministerio Público pierda credibilidad con eso. Ahora, ante el público, ante la gente que quiere sangre, bueno, yo tendré entonces que matar el chivo donde encuentren. Bueno, parte de las últimas declaraciones sobre el caso, un caso que ya vemos que tiene precedentes porque hay otros casos similares y que ya la población sabe más o menos por dónde anda el asunto. Y sobre todo que los mismos imputados, algo que tú dices, Gilbert, es que Donald Guerrero pues ya tiene la idea de que se va a juicio de fondo, pero es que ya hemos visto cómo se han desarrollado los otros casos anteriores. Entonces, ya ellos están claros de lo que puede suceder. Pero parte de las últimas declaraciones del día de ayer las dio la abogada del pasado ministro administrativo, José Ramón Peralta, donde ella aseguró que tiene más de 100 pruebas que alegan el arraigo de su defendido y que esto, bueno, pues sirve para evitar esa imposición de la prisión preventiva a la que tú te refieres. También sabemos que lo que le da ese impacto y ese nivel a este caso dentro de los 20 imputados, pues son estos 3.
Son estos tres por Ellos son su los que rol. llevan el sustento. Ahí, Su rol ahí político. está la situación. Habría que ver Exactamente. si el Ministerio Público les daría el mismo tratamiento a estos tres exfuncionarios que son prácticamente la cereza del pastel en este caso que han denominado Calamar. Habría que ver si ellos deciden hablar y pactar con el Ministerio Público como ya lo hicieron los 14, si efectivamente con ellos se decide tomar la decisión de variar la solicitud de medida de coerción para que sea prisión domiciliaria o como el pueblo quiere sangre, como se le ha vendido, que hay que perseguir la corrupción administrativa y que caerá todo el peso de la ley para todo aquel que metió la mano. Exacto. Entonces, vamos a ver si el Ministerio Público daría su brazo a torcer en ese aspecto, porque tristemente, quizás el juicio de fondo podría llegar en cuántos años, porque hemos visto varios casos de presunta corrupción administrativa que se quedan únicamente en el escándalo que se destapa a nivel nacional, la coerción, cuando cumple el plazo establecido por la ley, estos lo envían a cumplir prisión domiciliaria y ya, el caso sigue su curso, pero a la gente se le olvida. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Vimos a Gonzalo Castillo, bueno, lo escuchamos porque los medios de comunicación no estamos teniendo acceso a estas audiencias. Sin embargo, en el audio que se filtró, se escucha muy sereno, Gonzalo Castillo, habla y en nombre de Dios le pide a la jueza que tenga el total discernimiento. Y vamos a escuchar qué es precisamente lo que dice Gonzalo Castillo para que usted mismo tenga sus propias conclusiones, así como lo que también dicen los demás exministros encartados en el caso Calamar. Escuchen. Un placer dirigirme a usted. Seré muy breve. Soy Gonzalo Castillo Terrero, nacido en Barahona. Tengo mi padre y mi madre. Tengo una esposa, casado 38 años. Tengo 3 hijos y tengo 3 hermosos nietos. Hace 40 años inicié mi vida empresarial y he creado empresas que de alguna forma han sido exitosas. Y digo que de alguna forma han sido exitosas porque tengo créditos en la banca, en el sector financiero, por más de 5.000 millones de pesos. ¿Y para qué los bancos? Para que el sistema financiero dominicano me preste tal cantidad de dinero, necesariamente tengo que tener empresas productivas que puedan pagar los intereses y la porción de capital. Y con una deuda tan grande, tengo que estar sometido obligatoriamente a niveles de auditoría muy rigurosos en los bancos, llegando a 3 niveles: el nivel normal, el nivel superior y el nivel exterior, que es alto por una firma auditora externa, por ser durante mi desarrollo de vida empresarial también he tenido el desarrollo de una vida política dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Fui nombrado ministro de Obras Públicas el 16 de agosto del 2012 y renuncié el 31 de julio del 2019 con efectividad el 5 de agosto para tratar de buscar una candidatura presidencial, por lo que era precandidato. El 6 de octubre gané las primarias del Partido de la Liberación Dominicana y me convertí en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. A raíz de que perdí las elecciones y con mi vocación democrática, con el 62% de los votos contados, reconocí una tendencia irrevertible o irreversible y hablé públicamente ante la prensa y reconocí la victoria del actual presidente de la República y pedí que Dios le guiara para que el pueblo dominicano pudiera seguir los senderos de bienestar que veníamos consiguiendo dentro de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, donde el pueblo alcanzó niveles de bienestares muy positivos. A partir de ahí, de ese 5 de julio, domingo que perdí las elecciones, ataques despiadados contra mí iniciaron de inmediato. No se esperó la transición
al nuevo gobierno del 16 de agosto. Eso me obligó al 8 de septiembre del 2020 enviarle una carta a la magistrada procuradora general Miriam Germán, diciéndole que me ponía a disposición de la justicia para todo lo que la justicia requiriera de mí. Y desde entonces he estado sometido a ese ataque público que a veces me da temor entrar a la computadora y buscar algún tema de interés en YouTube, porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan. Son mentiras de envergaduras indescriptibles. Bueno, ustedes escucharon ahí ya, Giselle. Dice Gonzalo Castillo Sí. que desde que perdió las elecciones presidenciales del 2020 empezó a percibir esa persecución. Ataques Exacto. feroces. Lo que le llevó a enviar una carta a la magistrada, bueno, a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, para que estar a su disposición de cualquier investigación, y que salió del país en 2 ocasiones y que esto fue notificado previamente, de igual forma a su regreso, por lo que no se comprende y no entendería mucha gente el aparataje que vimos hace aproximadamente 2 semanas cuando se produjeron estos allanamientos, si desde hace ya cerca de 3 años aproximadamente se viene realizando investigación, primero como comentábamos aquí, Sí, Gilbert, sí. con el tema del asfalto. Posteriormente, ahora entonces vemos a Gonzalo Castillo encartado, en este caso, de la campaña Fíjate política. que, Giselle, lo que tú planteas, hay la información de que ese expediente estaba elaborado solo con la figura de Donald Guerrero. En diciembre es que el Ministerio Público incluye tanto a Peralta como a el señor Gonzalo Castillo. Fíjate. Pero los abogados Parece- dicen lo contrario. Los abogados dicen que ya habían algunas investigaciones desde el 2013. Sí, pero esa es otra cosa. Investigaciones y que te incluyan en el expediente. Ajá. O sea, ellos estaban fuera del expediente. En diciembre que se lo colocan a ellos dos. Fíjate que a Gonzalo, Pero desde el principio se trató de acusarlo a través de que él manejó el asfalto Sí. en el proceso de Claro. campaña, lo Y manejó en el mal, caso- Pero recuerda que 11 el mil punto millones de pesos. principal es el dinero ilícito para recaudar dinero, o bueno, para recaudar fondos para la campaña política. Entonces ahí es que se están enfocando en desmontar Ajá. Ahí es que lo ese- incluyen en el expediente. Porque de hecho también Pero ellos fíjate que a dicen que no. Peralta se le Ellos dicen había que fue desde estado antes. investigando por el tema de los permisos irregulares a través de Ministerio de Agricultura para la importación en detrimento de la industria local. Y cuando sale la información, todos los medios de comunicación que hemos dado seguimiento a cada una de estas investigaciones, entendíamos que se trataba de casos distintos. No obstante, parece Sí. ser que los metieron todos en la misma cubeta y eso llama más la atención también de la población. Exactamente. Entonces, lo que también llama la atención es que hay un expediente que, según se ha dicho, se está elaborando también y que podría ser dado a conocer en cualquier momento, que es el tema de la visita sorpresa, que incluye 64 mil millones de pesos. Así es. Que de manera directa, ¿quiénes manejaban la visita sorpresa? Bueno, ustedes saben quiénes son, presidente de la República y José Ramón Peralta, que era el ministro administrativo de la presidencia. ¿Por qué no lo incluyen en ese expediente? Incluyen a Peralta en ese tema de el caso Calamar, que tiene que ver con el desfalco al Estado con relación a todo este tipo de estafas. ¿Por qué no lo incluye por lo de la visita sorpresa? Es una pregunta que uno deja en el aire. ¿Qué pasó ahí? ¿Se le quería dar peso a este expediente que se está presentando con estos 3 funcionarios? Pero vamos a ver, vamos a escuchar qué dijo ayer José Ramón Peralta frente a la magistrada Kenya Romero con voz entrecortadas. Se sentía Se afectado. sí. escuchaba hasta incómodo él, dando estas declaraciones frente a la magistrada Kenya Romero. Adelante, señor director. Íbamos a un ministerio muy complicado, pero fuimos con la intención de hacerlo bien y hicimos bien. Y pensamos, y así ha sido, que por los errores que hubiese ahí, no iba a haber persecución. Persecución que ha habido histórica en ese ministerio, que le costó la sangre a un presidente de la República. Y 5 secretarios de Estado o
o ministro preso, más un secretario de Estado. Pero nosotros por ese ministerio no pueden hacer lo que lo hicimos bien. Y desde esa posición nunca llamamos a ningún funcionario, ni de los que están aquí es funcionario, ni de fuera, para ninguna hora. Si mandamos 1000 cartas, 2000 cartas, 3000 cartas, pueden chequear en todas, magistrada, que se podía siempre y cuando cumpla con los requisitos y las leyes, con los requisitos procedimentales. Pero no sé por qué estoy aquí. No lo entiendo y no lo comprendo. Porque no hay un solo documento, una carta, una circular, una nota, una grabación, un video, nada. Solo la declaración de dos mitómanos, cobardes, de dudosa reputación, de moral cuestionable. Y aquí también nos hemos enterado con antecedentes que han pasado en la justicia. Socios en los negocios. Hace más de 14, 15 días estuvimos en una audiencia donde se nos entregó un voluminoso expediente del Ministerio Público. Lo leímos, lo releímos, lo volvimos a leer y no vimos ningún documento, ninguna circular, nada, ninguna prueba fehaciente que nos implicara. Solo la declaración de estos mentirosos y cobardes. Sé, y lo sabía desde antes, que como servidor público y ex servidor público, tengo que rendir cuenta. Estoy y estaré siempre disponible para rendir cuenta de los recursos que manejé. Porque esa es mi obligación, y lo sabía. Y en este proceso, magistrada, estaré dispuesto a comparecer donde se me indique, cuando se me indique, en el momento que se me indique, para cualquier requerimiento que decide la justicia. Pero sobre todo, soy el más interesado para demostrar mi inocencia, pero demostrarla con la verdad. Bueno, ahí está Peralta. Ayer, por una intervención de aproximadamente 4 o 5 minutos, que como no tenemos acceso a la medida de coerción porque son privadas y la jueza decidió que era privada, parece que también algunos de los imputados decidieron que no se diera a conocer a través de los medios de comunicación. Mucha gente estaba esperando que fuera televisada. Yo estoy de acuerdo con que sean así las audiencias, porque cuando son, cuando son televisadas, porque esto no se es un arma un espectáculo espectáculo. tampoco. Sobre todo ya por ¿Recuerdan el morbo ustedes el que caso tiene, Antipulpo? el caso. ¿Recuerdan Claro. a Girón? Claro que sí, ¿Cómo se totalmente volvió? de O sea, acuerdo. hacían memes Claro. incluso de las Claro. actitudes que se veían. Pero ahí en Jenny esa quería que audiencia. fuera así, para que el país viera lo que estaba ocurriendo. Señores, Jenny, porque es una dirección de Jenny, para ella hacer el espectáculo y darle boche a la gente y todo eso, para ella sentirse Jenny. E independientemente Sí. de que sean culpables o no, hay que recordar que tienen familia y que los ataques están siendo fuertes, a pesar de que solamente estamos recibiendo, digamos que algunos comentarios de los pleitos ahí, de los dime y diretes que hay entre la fiscal y los abogados. Pero bueno, señores, otra persona que también está dentro de este caso, dentro de los 20 implicados y que digamos que es la figura principal de todo esto, porque fue con quien inició el expediente. Hablamos del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, economista, empresario y con dinero, fuentes de bienes y negocios a nivel internacional. Todos ya vimos también cuando Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico dijo, no, nosotros estamos abiertos a colaborar con todo lo que tenga que ver con estas investigaciones. Hemos visto ya varias implicaciones también. El abogado de la familia Gatón también atacando aquí a que este implicado
o esta persona, Donald Guerrero, pues no sea liberado y que no tenga, que siga en la prisión preventiva, que no tenga prisión domiciliaria. Así que vamos a escuchar cuál fue su defensa, que también él dice ser inocente. De un viaje a Miami, me entero en el aeropuerto de las Américas, cuando me pasan a la cabina de oficina de migración, de que tengo una alerta migratoria que funcionaba como un impedimento de salida puesto de manera administrativa. De ahí en adelante, cada vez que salía, lo notificaba al Ministerio, a la Procuraduría General de la República, hasta un punto me pidieron que no lo siguiera haciendo porque no era necesario, debido a que la alerta se había eliminado. De todas formas, mi abogado siguió notificando, entiendo yo, mis viajes de salida y de llegada. Estoy aquí para dar la cara. Yo nunca recibí ni tomé una decisión en el Ministerio de Hacienda para beneficiarme en lo personal. No lo necesito, no tengo esos valores inculcados por mi madre, por mi padre, por mis abuelos, y jamás en el Ministerio de Hacienda se tomó una decisión para beneficiar a nadie que no fuera el interés público. Por eso quedará demostrado en el juicio de fondo. Le doy las gracias por la oportunidad que me da y espero que en buen derecho se tome la decisión que piensa le dé. Gracias. Bueno, hemos escuchado las tres defensas y la verdad es que, bueno, el punto donde coincide es que los tres dicen ser inocentes, pero este caso apenas empieza, porque hay muchos cantando y dentro del principal está Francisco Pagán, el ex presidente de la OISOE o ex director de la OISOE, donde en las últimas declaraciones ha dicho que hay o que hubo por orden del pasado presidente Danilo Medina una repartición de más de 125 millones de pesos entre candidatos a diputados, a senadores, y esas declaraciones hace que se lleguen, o bueno, que la soga vaya más lejos y que se vayan trayendo más implicados y sobre todo más sospechosos. Bueno, en ese caso dice Julio César Valentín, quien fue el candidato a senador por la provincia de Santiago, que no sabía que esos recursos provenían de quizás de manera ilícita, exacto, porque a su entender la Junta Central Electoral al parecer se puso loca y empezó a repartir dinero y se lo mandó al PLD, le dio la mayor tajada a los PLDistas. Pero vamos a ser más serios. Esto, Gisette, es por las declaraciones también de Pagán, donde claro. lo acusan y dice que él, en medio de una de las tantas reparticiones, pues él estuvo ahí presente. No, porque a él era que más le tocaban. Así es. A Julio Había una César lista, Valentín, exacto. Él habló de una lista y que iban con la lista ahí y decían los nombres y cuánto es que había que repartirle a cada uno. Todo esto con la finalidad de recaudar fondos para la campaña las elecciones del 2020. Ahí está el comunicado que Valentín emitió en el día de ayer sobre este tema, porque vuelve nuevamente Valentín a salir salpicado en otro caso de corrupción. Y ahora, cuando se le adjudica que él recibió dinero de ese botín que se estaba distribuyendo, pero el problema, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Que la ley electoral establece que eso no tiene sanción. Lamentablemente, señores. Que eso se quería la ley blindar. electoral dice que no tiene sanción. O sea, ¿cómo van a condenar a Gonzalo Castillo? Esa es la pregunta que queda en el aire. ¿Cómo van a condenar a Gonzalo Castillo si su principal acusación que tiene el Ministerio Público es que supuestamente recibió recursos ordenados por el presidente de la República que buscaran cuarto para la campaña? Pero no se dice que él Entonces, salió a buscar los cuartos como se dice de otros exfuncionarios que salían personalmente a recoger el dinero para entregárselo. O sea, él lo recibió, también lo recibió Valentín y lo recibieron los 18 candidatos a diputados en el entonces por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando Temístocles Montaz estaba siendo detenido, ¿ustedes recuerdan? ¿Tú recuerdas, Gisette, que estaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el caso de Brex? ¿Qué dijo? Eso fue en el 16, después de las elecciones del 16. ¿Qué dijo Temístocles Montaz? Temístocles Montaz dijo que él recibió, los cuartos que recibió de Odebrecht era para la campaña de Danilo. Y ustedes vieron, y Temístocles Montaz está preso. No está preso. Hubo que soltarlo después de ahí, porque él dijo que iba a seguir hablando. Entonces, porque la propia ley electoral, en ese entonces, la 1519, y ahora es la 2023, de ninguna forma, ni aquella ni esta, tiene sanciones
Y eso es lo que pero la gente debe tampoco entender. penaliza el uso de esos recursos en campaña. Pero no tiene pero, sanciones porque a los legisladores no les interesa. Y porque son los mismos políticos que la hacen. Entre las Dime. propuestas Eso es lo que la que gente había debe- en el Congreso de debe la tener República, claro. cuando llegó el proyecto de modificación a las leyes electorales, que eso fue recién, al Congreso Nacional, la Junta proponía eso mismo, estipular los topes de campaña, de Exacto. dónde provienen los recursos, porque no únicamente se les quita dinero a las instituciones, no únicamente se desfalca el Estado, aquí la gente recibe recursos provenientes del narcotráfico y otros ilícitos para la campaña. Y es fácil sacar de los bolsillos para Pero, mi mantener amor, pero tú estás, ese pero venga clientelismo acá, que está acostumbrada a la República es un Dominicana. barril sin fondo. Sobre un todo, barril. ¿Usted cree que de tu hablamos patrimonio del personal costo. tú vas a sacar millones para repartir los 500 a 500 para ganar Señores, una por cuando por hablamos Dios? de costo por campaña, cuando tú quieres, hay personas que dicen, ¿por qué tú tienes fama o tú tienes apego, cercanía con la población, ¿por qué no te lanzas como senador? Ajá. Pero una No es con campaña de cariño que senador se te gana cuesta la campaña, 50, ¿no? 60 millones de pesos. No es con el cariño Una del campaña de pueblo. regidor, qué sé yo, que es la más económica, 10 millones de pesos, por ahí es que andan, ¿eh? Porque ya todos los precios están establecidos. Pero eso que tú señalas, Gilbert, la gente tiene que entender que no es porque tú creas, opines, pienses que tal persona ha sido corrupto, inmediatamente puede ir a la cárcel, ¿eh? Eso que ustedes han mencionado ahí, la forma de cómo demostrarlo es lo más difícil, es lo más complicado. Exactamente. Exacto. No sé cómo el Ministerio Público va a sustentar esa parte en lo que tiene que ver con Gonzalo Castillo, porque si la propia ley no lo establece sanciones, de manera, señores, que ahora sí la cosa se complica. Yo quiero brevemente, y para pasar a otro tema, sobre esto, vinculado al caso que estamos nosotros tratando desde temprano en la mañana y que el país está en vilo hoy a la espera de la decisión de la jueza Kenya Romero. ¿Por qué yo tengo como el sustico y si se quiere una especie como de desconfianza de que este juicio pudiera no llegar a lo que la gente quiere que llegue? Una condena al final, porque hay precedentes. Si se continúa por la misma línea con este caso de el caso Calamar, que involucra 19,000 millones de pesos y están involucrados 3 exfuncionarios del pasado gobierno. Recuerden ustedes, vamos a hacer un poco de remembranza con esto, Gisette y Paola, recuerden ustedes el caso de la Lotería Nacional, el operativo 13. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solamente en contra del director del administrador de la policía había un audio que era de la locutora que en el día de hoy está presa. Ese audio ahí decía que cuando ellos dos se encontraron en el ascensor, que él le dijo, bueno, habrá un sorteo especial. Y eso era el único audio que había que lo pudiera señalar a él, al director, administrador de la lotería. ¿Qué pasó? Cuando el Ministerio Público presentó esta prueba de audio, bueno, el tribunal lo rechazó. ¿Y qué pasó con el director o el administrador de la lotería? Está en su casa, con un no al lugar. Ajá. ¿Por qué digo yo esto? Porque el Código Procesal Penal establece que aparte de que usted tiene esa prueba de audio, también tiene que sustentarla. ¿Por qué ahora en este caso se vuelve a repetir la misma historia? Mimilo, San Mimilo. Crisóstomo, Frixio y otras personas más que son de los delatores premiados de este caso. Ellos están diciendo, yo le di tantos millones de pesos a fulano para la campaña. ¿Ustedes oyeron? A Gonzalo, al PLD, tantos millones. Eso lo dijo también el señor Ángel Lócuaro. Pero ahora el Ministerio Público tiene que probarle al juez que aparte de la palabra de ellos, y si hay audio, tiene que presentarlo, tiene que tener la prueba por escrito. Un recibito por lo menos firmado de que Tiene que recibieron tenerla. esa cantidad, porque Exactamente. ¿Por qué yo digo que esto corre el mismo riesgo que otros casos en este tema? Porque es muy delicado, muy delicado.
lo que se está haciendo en este juicio, o más bien en esta medida de coerción. Pero son Sí. acusaciones, pero deben de estar sustentadas. Porque tú tienes que sustentarla. Después que tú estás diciendo, o ellos están diciendo, como delatores, yo le di tantos millones a Rafael, pero ¿y cómo tú lo sustentas? Tú tienes que sustentarlo frente al juez entonces. Y ahí va a ser el tema del Ministerio Público para poder hacerlo. Entonces, este caso corre el mismo riesgo de otros. Ahora, ¿cuál es mi pregunta también con esto? ¿Por qué los delatores de este caso no están imputados en el expediente? ¿Por qué? Solamente son señalados. Pero ¿por qué no Claro. están en el expediente? Yo voy a decir al Ministerio Público, Gilbert y yo nos robamos un dinero, pero yo Ajá. no voy a decir cómo fue que Gilbert se lo robó y Ajá. ya soy eximida de Sáquenme. culpa. Exacto. Yo Tú- soy una santa, se me coloca una orejola. Tú me echas toda la ñeca arriba a mí. Exactamente, y Gilbert fue el culpable. Exactamente. Y ya, o sea, son cosas que de verdad uno no entiende, Entonces- que quisiéramos que el Ministerio Público nos explique. Bueno, Caramba. estamos en el proceso. Ellos dicen No, mi tener amor, el pruebas. proceso no, es que el expediente está ahí, están fuera. Están fuera. Ah, que después... Y por una que simple podemos- palabra no se Ah, no que se podemos puede llamarlo. enjuiciar a alguien. Ajá. Oh, entonces tú dices que me diste cuarto para la campaña a mí, te van a llamar cuando el Ministerio Público entienda, y yo en la chirola. Óyeme, yo pienso que así debe de manejarse, las cosas no se deben de manejar así. Y con esto quizá la gente dice, pero está defendiendo a fulano. ¿Qué defendiendo a quién? Y nosotros tenemos que defender a nadie aquí, No, a para ningún nada. político. A ninguno. Porque ninguno nos da a nosotros beneficios para comer. Si usted no se levanta a las 5 de la mañana para venir a trabajar aquí, que gracias a don Juan Ramón, que siempre nos da trabajo, caramba, usted no puede mantenerse. Entonces, este es un tema de análisis que uno hace. Claro. ¿Por qué los que están fuera, delatores, no están en el expediente? O sea, aquí hay que robar mucho cuarto, decir que fulano de tal, Berenjeno López, yo le di tantos millones. Ah, si tú me dices que tú le diste tantos millones a Paola o tantos millones a Giselle, bueno, pues yo te saco del expediente y solamente te menciono. Y los tuyos pero están entonces, si es limpios, verdad que la entonces. corrupción va a subir en este país. Con lo que tú te quedaste ya quedaron limpios porque tú Ajá. ante la ley rendiste cuenta, ¿Dónde está entre Girón? comillas. ¿Dónde está Girón? Está ¿Dónde protegido está Girón? Claro. Girón no está preso.